Al Celta le queda por saber si se va a colar en la Conference League o en la UEFA Europa League. Pero ¿cuáles son las diferencias entre estas dos competiciones? Lo analizamos hoy aquí en Tenías que haber tirado. Marcos Piedras. Muy buenas. Estamos ya en la recta final. Ahí el último empujoncito es lo que le falta al Celta. Y ante el Sevilla se dirimirá este fin de semana, sábado a las 9 de la noche, si finalmente el Celta se mete en UEFA Europa League otra vez o, bueno, queda ese premio menor que sería colarse en la UEFA Conference League sin hacer de menos a ninguna competición. Pero bueno, sí que es cierto que sería siempre significando que el Celta pierda una vez más embaladitos, lo cual sería un poco difícil de digerir, pero aún así hay que analizar ambas competiciones y un poquito pues cuáles son los premios que hay en cada una de ellas. Había un objetivo, quizás, que era mantener la categoría, el primer objetivo del Celta, el segundo era clasificarse a Europa, ya se cumplieron el primero y el segundo, ahora falta el más ambicioso, que es clasificarte a UEFA Europa League. Ya lo tiene el equipo de Claudio Giraldez, la Conference, ahora lo que busca es la cuota mayor, que es la UEFA Europa League, es lo que vamos a intentar este sábado a las 9 contra el Sevilla. Si se consigue, todos lo celebraremos, si no, pues a disputar Conference y a viajar por sitios rocambolescos. Muy rocambolescos. De la Europa que conocemos. Antes de desarrollar el vídeo que tenemos preparado para ti en este maravilloso día, recordaros que un pulgar arriba no os cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montonazo. Aquí está Germán, sale Germán el poli like para recordároslo, un Germán que tiene ganas de patrullar Europa la próxima temporada. Ya si quieres hacerte miembro desde 2,99 euros al mes, nosotros aplaudimos con las orejas. Marcos Piedras, así, a bote pronto, diferencias entre la UEFA Europa League y la Conference League. A mí se me ocurre una que no es, que es el himno. A mí es algo que me indigna personalmente. El himno es el mismo. El himno es una chapuza. Esto chapuza no, porque es un buen himno. No, el himno es espectacular. El himno como pieza musical es espectacular. Lo que es una chapuza es que usas el mismo. Es como si el Celta compartiese himno con el Rápido de Bouzas, ¿no? Es que los dos sois de ahí de Vigo, ¿no? Los cojones. ¿Sabes lo que te digo? Por lo de ahora no lo tiene. Claro. Se le ha dado el himno de la UEFA Europa League, que sí que es verdad que se ha ido cambiando durante varios años, pero bueno, es para que si no consigues clasificarte a la Europa League, te sientas como en casa y lo escuches. Cambies el color, pero no eso. Un daltónico que no tenga mucha idea de fútbol, sí, va a balaídos si el año que viene no hay UEFA Europa League y va a Conference League y no se da cuenta. No se da cuenta. No se da cuenta. Es para que lo disfrutes. No igual, se da cuenta. Es para la gente como tú que es para indignarse. Que no os gusta nada la Conference League, es para que os sintáis aún más como en casa. Hay muchas diferencias. La más básica es que la Europa League es la segunda competición europea, la Conference League es una tercera competición europea que inauguró la UEFA hace varias temporadas y en la que en las dos últimas ha llegado un equipo español a la final. El primero, el Real Betis, la perdió ante el Chelsea. El segundo, esta temporada, el Rayo, veremos qué hace contra el Crystal Palace. Y la temporada que viene, quién sabe si Celta o Getafe o incluso Rayo o Valencia pueden llegar a esa final. La temática de este vídeo, primero de todo, ver las diferencias económicas que puede haber si el Celta va una u otra y sobre todo también qué se puede encontrar por esa competición adelante. Más allá del chascarrillo de lo del himno y el colorcito, que son las únicas diferencias, y el trofeo sí que es pues algo diferente, pero tampoco es que se lo ocurrase mucho, hay que decirlo. Algo diferente es. Sí que hay que decir que el Celta este próximo fin de semana no se juega poca cosa y es que cogiendo los números así a grosso modo de lo que se ingresa tanto vía Liga como vía UEFA, que son las dos patas que dan de comer a nivel monetario al Celta por méritos deportivos, el Celta en el próximo partido contra el Sevilla se juega ni más ni menos que 7,5 millones de euros, más o menos. Esto hay que cogerlo un poquito con pinzas porque las cifras que hemos cogido son las de la temporada pasada. Aún no se saben lo que se va a pagar exactamente por derechos televisivos vía UEFA y vía Liga la próxima temporada, pero pues, sí podemos hacernos la idea porque no va a variar mucho de la 25-26 a la 26-27. No es una pequeña cantidad, es más de lo que pagó el Celta por Ferran Jutgla, por ejemplo, o sea, estamos hablando de que es un ingreso que al Celta le puede suponer pues poder aspirar o no a un determinado futbolista en el mercado de fichajes o una retención de ventas. Efectivamente. ¿Cómo hemos calculado esto? Pues muy simple, cogiendo lo que paga la Liga por, primero de todo, los méritos deportivos. Hay que decir que de los derechos televisivos, hay que decir que la Liga tiene presupuestados ni más ni menos que 1.292 millones de euros por derechos televisivos. El 50% se reparten de forma completamente equitativa entre todos los clubes y el otro 50% pues se reparten según los ingresos por abonados, premios, digamos, por la infraestructura que tiene el equipo. Que se lo llevan todo Barça y Madrid, en definitiva. O sea, el 25% de ese otro 50% va por unos criterios que tiene la Liga y el otro 25% por la clasificación, que es lo importante. Bien, de ese 25% son unos 323 millones de euros. Y en resumidas cuentas, el 17% va para el ganador de la Liga, es decir, el FC Barcelona, que se va a llevar al bolsillo aproximadamente unos 54,9 millones de euros, es decir, 55 kilos, y el colista se lleva un 0,2%. El Oviedo, por ejemplo, se va a llevar de ese premio por clasificación, o más bien castigo, 810.000 euros.
¿Qué pasa aquí? Que el Celta puede quedar sexto o séptimo. ¿Cuánto ingresa el Celta si queda sexto? Pues lo estáis viendo en la pantalla, 22,61 millones de euros. En caso de quedar séptimo, 16,15 millones de euros. Aquí ya hay una diferencia bastante importante. Hay que decir que el sexto se lleva el 7% de esos 323 millones de euros y el séptimo se lleva el 5% de esos 323 millones de euros. Sí, solo por una posición que hay muchas veces que se ha hablado esta temporada, ¿no? Como el debate que había que qué iba a pasar con la Real Sociedad, equipo que había ganado la Copa del Rey, la dejadez o no que podía tener en el campeonato, pues lo estamos viendo ahora. La diferencia entre quedar sexto o séptimo es de 6,5 millones de euros, que es un dinero muy, muy importante y el cual el Celta tendrá que ingresar uno o ingresar otro. Eso es lo que ingresaría el Celta por la posición en la Liga. Pero ¿qué pasa? El clasificarte a una competición europea o a otra hace que también tengas un ingreso mayor por participación. ¿Cuál es la diferencia entre Europa League y Conference League? Solo por la participación, la UEFA Europa League, que es quedar sexto, te clasificarías y cobrarías 4,31 millones de euros. Y si vas a la Conference League, un poquito menos. Aquí la diferencia no es tan notable. Sería 1.200.000 euros aproximadamente menos. Ingresarías 3,17 millones de euros, que es sumado lo que decía antes Lucas respecto a la clasificación, te hace esa diferencia de 7,6 millones de euros entre quedar sexto e ir a UEFA Europa League o quedar séptimo e ir a Conference League. Ahora, ¿quién llega? Lucas, ¿esto lo vimos el año pasado? No, porque el año pasado el Celta se metió en UEFA Europa League quedando séptimo. Es decir, este año el Celta, metiéndose en UEFA Europa League, va a ingresar, si lo consigue, si lo termina de cerrar, le vale un empate contra el Sevilla en la última jornada, ingresaría pues esos 6 millones de diferencia si consigue, insisto, la UEFA Europa League. Después, una vez estás dentro de esas competiciones, es cierto que hay un gran salto entre la Champions y la UEFA Europa League, y después el salto no es tan llamativo entre la UEFA Europa League y la Conference League, pero por pues dar un poquito las cifras más importantes, ya lo ha mencionado Marcos, la participación, 4,3 millones de euros en UEFA Europa League, 3,17 millones de euros en la Conference, solo por el hecho de existir. Después, una vez tus resultados se den en la competición, se paga de la siguiente forma: victoria, 450.000 euros en la Europa League por 400.000 de la Conference League, el empate son 150.000 en la competición naranja, 133.000 en la verde, meterte en el top 8, 600.000 en la UEFA Europa League, 400.000 en la Conference League, del nuevo al 24, 300.000, se paga exactamente igual que en ambas competiciones, y después sí que es cierto que en las eliminatorias se paga ligeramente más ya en la UEFA Europa League respecto a la Conference League. Ahí lo estáis viendo, 1,75 millones por meterte en octavos, 2,5 por meterte en cuartos, 4,2 por meterte en semis. Todo esto en la UEFA Europa League por los 800.000 si te metes en octavos de Conference, 1,3 millones si te metes en cuartos, 2,5 millones si te metes en semis o 4 millones si te metes en la final. Estamos hablando de que más o menos, por ejemplo, se ve claramente que es un por dos si te llevas el trofeo final, 6 millones en la UEFA Europa League, 3 millones en la UEFA Conference League, pero de fase de liga a lo que es la eliminatoria es más o menos un por 1,5, un por 1,6. No llega a ser un por 2, pero sí que va increciendo esa diferencia. Yo creo que la mejor forma de ver la diferencia que hay entre la UEFA Europa League y la Conference League es que quizás la tercera competición, la Conference, vaya con una ronda de retraso a la Europa League. ¿Por qué digo esto? Por poner en perspectiva esta temporada, el Celta se dice que ingresó aproximadamente en UEFA Europa League por su participación, llegando a cuartos de final y cayendo eliminado sobre 18-19 millones de euros, que era la misma cantidad que había logrado el Rayo hasta la fecha por llegar a semifinales de la Conference League, ¿no? Después el conjunto bucanero, que podrá ingresar más por haberse clasificado a la final y en caso de ganar también, pero es eso, los cuartos de Europa League es lo mismo que llegar casi a semis, la diferencia es lo que dices tú, más notable en premios de final, semifinal, que es casi el doble, ¿no? Pero se puede estipular que la participación del Celta este año con la del Rayo, en caso de que el Rayo sea campeón, puede oscilar entre los 6-8 millones de euros. Es una competición que ingresas menos y sobre todo también después hablaremos de la jerarquía, del nivel que puede haber competitivo y de qué valor tiene ganar una UEFA Europa League o ganar una UEFA Conference League. Pero en cuanto a lo económico, sí que es verdad que lo que comentaba Lucas, donde está ahí la mayor brecha, creo yo, es con disputar la UEFA Champions League. Por poner en perspectiva, el Celta ingresó por llegar a cuartos de Europa League esos 18 millones, solo por clasificarte a Champions, si no me equivoco, ya son más de 20 millones los que ingresan. De hecho, lo estaba viendo preparando el vídeo, creo que por victoria en fase Liga de Champions… Más de millón y pico, ¿no? No, creo que este año van a ser 2 kilos. Es otro rollo, es absolutamente otro rollo. Estamos hablando de que ganar 3 partiditos en UEFA Champions League más la competición ya equivale a ganar probablemente a nivel económico la UEFA Europa League. Pero no es todo lo que hay que ver. Como aficionados también hay que ver quizás, además de lo económico, que está bien, eso le importa, digamos, a la cúpula directiva, que son los que tienen que gestionar las cuentas y que el club siga siendo viable y que siga pudiendo invertir en todo lo que necesita para seguir creciendo de forma saneada. El aficionado que le gusta
gusta ir de away, al aficionado que le gusta ver partidos o rivales molones, ¿no? Pues también tiene que tener en cuenta quizás el pedigrí y también, sobre todo, los desplazamientos y las conexiones que tienen ambas competiciones. En ambas competiciones participan 36 equipos. En la UEFA Europa League los dividen en 4 bombos, en ese sorteo que se hace a finales de agosto, y en la Conference League lo dividen en 6 bombos. Los dividen, digamos, en más rangos. No entiendo por qué, pero lo hacen así porque al final se juegan los mismos partidos. Es una cosa un poco rara. Eso sí, hay una fase. En Conference League sí se juega menos, porque en Europa League juegas 8. Claro. Juegas los mismos partidos porque juegas una fase previa, claro. Después de lo que es la fase de liguilla tienes 8 partidos en la Europa League jugando 4 y 4. En Conference League jugarías 3 y 3. Es la única diferencia así notable que habría. Lo que sí hay diferencia, Lucas Peteiros, entre los rivales que te puedes encontrar en una y en otra. Aquí ya cada uno depende si prefiere ser cola de león o cabeza de ratón. Aquí ya cada uno que elija su propia aventura. No, yo lo que he hecho ha sido un ejercicio, me lo voy a enseñar. Tengo aquí una especie de ¿veis? Hay muchísimos numeritos, chuletilla, vale. Pues me he cogido los 2 bombos, no están cerrados, aún puede haber cambios, evidentemente, pero más o menos lo que sí se va a dar son las ligas que tienen esas plazas. Es decir, puede que no te caiga, me lo invento, el Mónaco y te caiga el Lille, pero lo que sí va a haber es un participante francés, ¿no? En Conference sí que puede variar un poco más porque hay más rondas previas, etcétera, 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 pero Football Rankings, cuenta de culto en este canal, sí que lo va haciendo día a día y nos hemos fiado de eso. He hecho un ejercicio de subrayar los equipos o las ligas, digamos, menores, que son desplazamientos, sobre todo, jodidos para el aficionado celtista promedio. No hablo del celtista que vive exiliado en Alemania o en Bélgica, que tiene aeropuertos con muchas cosas. Hablo del celtista que vive generalmente en Galicia y que ya ir a muchos partidos de la UEFA Europa League era una quimera, porque siempre tienes que ir o a Oporto o pasar por Madrid o Barcelona. Casi siempre tienes una escala, salvo que te pagues el charter que se consiga en algunos viajes organizados. Y, por ejemplo, en la UEFA Europa League te encuentras pues equipos alemanes, italianos, portugueses, franceses, ingleses, lo de toda la vida en competiciones europeas. Sí que es cierto que hay 2 equipos daneses, 2 equipos belgas que, bueno, conexiones ligeramente cómodas, Serbia, donde estuvimos el año pasado, por ejemplo, en Belgrado, pero sí que hay algún desplazamiento complicado, ¿no? Por ejemplo, más allá de la lejanía, lo difícil que es conectar con ese sitio, ¿no? Ir a Israel sería un movidón. Esto es así, tal y como está el día a día hoy por hoy en la zona. No es el viaje más apetecible, efectivamente. Ir a Eslovaquia, Eslovenia, son países que sí, que están ahí en Centro Europa, pero no tienen fáciles conexiones, ¿no? Casi siempre te obligaría a viajar al sur de algún país más grande y después coger coche, por ejemplo, viajar al norte de Italia y después en coche acercarte a Eslovenia o a Eslovaquia, o viajar a Croacia y desde ahí acercarte a Eslovenia o a Eslovaquia. Pero es que si te vas a Conference, me he puesto a contar la cantidad de ligas que tienen participación asegurada y que son desplazamientos realmente jodidos, sin ser yo un experto del Sky Scanner. Pero, por ejemplo, tienes un equipo en Bosnia y Herzegovina, el Borac Banja Luka. ¿De dónde está eso? No tengo ni idea. Ahora, ojalá no saberlo. Después, por ejemplo, tenemos 2 equipos en Chipre. Tenemos un equipo kazajo, el Kairat Almaty. Tenemos un equipo en Ljubljana, el de Tiburrita, si no me equivoco. Tenemos un equipo en Bulgaria. Ya el año pasado hubo que ir a Razgrad. Bueno, pero este año parece que va a ser uno de los equipos de la capital, el Levski Sofia, el que se acabe colando. Tenemos, por ejemplo, 2 equipos noruegos. Oye, pues es una conexión también complicada. Es decir, más allá del escalón deportivo, también hay que tener en cuenta esas conexiones para el viaje, para el celtista promedio. Hay un punto de debate también, más allá de lo que se consiga o no, que es que hay aficionados que le hace mucha ilusión el poder ver equipos de la talla gigante en Balaídos o poder viajar a esos estadios, y después hay otra corriente de aficionados que lo que le importa es ver al Celta. Que yo me decanto más por la segunda. A mí me da igual el rival que venga a Balaídos, yo lo que voy a ver es a mi equipo, claramente. Pues hombre, si me dices, Marcos, ¿qué partido vas a disfrutar más? Pues claramente disfrutarás más un Celta-Liverpool que un Celta-Levski Sofía, aunque tengas más posibilidades de ganar la Levski Sofía, ¿no? Esas son las principales diferencias que puede haber para el aficionado, pero ahora habría que ver, por seguir la dinámica de vídeo, lo deportivo, qué posibles rivales se podría encontrar el Celta en la UEFA Europa League esta próxima temporada y los que se enfrenten en Conference. Lo hemos hablado en el último postpartido de ese empate en San Mamés y parece que a priori la UEFA Europa League que vamos a vivir esta próxima temporada, en caso de que el Celta se clasifique, es una UEFA Europa League un poco más asequible que la que vivió el Celta esta temporada. Por la contra, la UEFA Conference League de la próxima temporada parece que va a tener un grado de dificultad mayor al de esta temporada, donde el Rayo ha alcanzado esa final de la UEFA Europa League. Por poner en perspectiva, no vamos a deciros todos los equipos que van a jugar, pero los grandes nombres. Es muy difícil saberlo también porque no está cerrado. Y queda mucho. Pues vamos a mencionarlos. A priori en la Conference League va a estar Atalanta, el Rangers, el Ajax, el Friburgo, el Copenhague, Ferencváros, Vitoria Pilsen, pero ya te estás yendo, ya estás en el bombo 2, Ferencváros, Vitoria Pilsen, Karabaj.
no sé si me lo compartieras, Marcos, un Ferencváros Victoria Pilsen Karabaj. Ya estamos yéndonos al tercer/cuarto escalón de lo que es la tradición europea futbolera. Yo creo que la mayor diferencia es que el bombo 1 de la Conference League podría estar perfectamente en el bombo 1, bombo 2 de la UEFA Europa League esta temporada. Creo que es una competición que va a tener más nombres que habitualmente, mientras que la UEFA Europa League, claramente, habiendo grandes equipos, que a día de hoy podría estar el Bayer Leverkusen, podría estar la Roma, podría estar el Benfica, pero ya ves otros equipos como el AZ, como el Olympiacos, como el Braga, que quizás estarían en ese escalón el número AZ, 2, ¿no? Si no me equivoco, palmó la final de la Conference hace 3 años con el West Ham, una cosa así. Podría tuvo que ser. Ahí con un gol de Pablo Fornals. Creo recordar. O fue una semis, no me acuerdo. Pero bueno, ahí está. O sea, estamos hablando de que sí que más allá de la dificultad deportiva, yo valoro personalmente, no sé cómo lo verá la gente en sus casas, evidentemente estaremos encantados de leeros por la caja de comentarios, pero yo valoro mucho también el desplazamiento, sobre todo porque este año lo hemos vivido, que no es lo mismo jugar en Alemania o en Francia que irte a Bulgaria, que como experiencia está muy bien, pero te requiere más días seguro y bueno, y es un pelín más rocambolesco el hecho de poder organizarte para ir allí. También es un sorteo que dependes mucho de ello, porque quizás te tocan 4 equipos rocambolescos, pero te tocan en Balaídos. Quizás el Celta también esta temporada tuvo la mala suerte de tener que ir a Razgrad en vez de venir el Ludogorets a Balaídos y esas cosas, ¿no? Entonces, es una competición que yo creo que sí o sí te va a tocar algún destino raro. Creo que de esta UEFA Europa League, si nos tenemos que dar como destino raro, nos quedaríamos con Razgrad, nos quedaríamos con Ludogorets, pero también el Celta ha tenido suerte de tocarte el Friburgo, de tocarte el Olympique de Lyon. Vas a Serbia, que Belgrado, al fin y al cabo, tienes conexión casi directa. El problema yo creo que no es tanto los destinos, sino el problema de origen que hay en Galicia. Bueno, también salir de Galicia, claro. Exactamente. Sí. El problema más grande es Galicia, no como comunidad, sino el transporte aéreo, más allá de los equipos que te puedan tocar, ¿no? Después, por unas combinaciones u otras, pues claramente hay destinos mucho más difíciles que otros. Pero para esto es hacer cábalas y cábalas y cábalas en un posible futuro. Sabemos que viajar se va a viajar. Ahora faltará ver si a la competición naranja, que es a la que quiere el 99,9% del celtismo, o a la Conference, que ya está asegurada, que yo creo que en preferencia será la que quiere el 0,001% de la afición del RC Celta. Esto es todo por nuestra parte. Esperamos leerte por comentarios cuál es tu preferencia, si la UEFA Europa League o la Conference, valorándolo un poco todo desde la perspectiva aficionada y también desde esa perspectiva de ingresos del club. El Celta necesita como mínimo un empate ante Sevilla para hacerse con la naranja y si no, pues lo que ya tenemos ahora mismo asegurado es la verde. Gracias un día más por elegir vivir el Celta con nosotros. Chao, chao. Adiós.